inicia. Ok. Bueno, buenos días a los presentes. Vamos a iniciar con el último webinar de FR3 de este año 2021. Como siempre aquí nos acompaña Roberto y bueno, también nos acompaña Jesús Collantes. Entonces, bueno, bienvenidos y Roberto, cuando quieras inicies. Perfecto, muchas gracias José Pablo. Una vez más, buenos días, un gusto saludarlos. Yo soy Roberto Ignacio, gerente técnico para aplicación de líquidos aislantes para América Latina. Me gustaría de presentarles hoy los materiales acerca de la aplicación de los aceites vegetales aislantes en transformadores. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito muy rápido, un vistazo de qué es Cargill. Cargill es una empresa con más de 155 años de experiencia en el sector agrícola, pero yo trabajo en una línea de negocios llamado bioindustria. Entonces, producimos productos de origen, de origen 100% renovable para sustituir o cambiar los productos de origen de petróleo. Entonces, en nuestra vida tenemos muchos productos que ya tienen un contenido importante de aceites vegetales de origen renovable. Por ejemplo, tenemos una parte de asfalto, la parte de tintas de pintura, de espumas. Y yo específicamente trabajo con líquidos aislantes para los transformadores. Entonces producimos una serie de contenidos para los más diversos tipos de productos en nuestras vidas. Este producto hecho por Cargill se llama FR3. Entonces, FR3 es un fluido de enfriamiento dieléctrico natural de origen biológico 100% renovable, que se fue desarrollado para uso en los transformadores pequeños de distribución, pero también para los grandes de potencia. Y me gustaría empezar esta charla hablando un poquito de seguridad. Entonces, por supuesto, ustedes conocen los riesgos de accidentes en explosión en transformadores con aceites minerales. Entonces, me gustaría de empezar con un pequeño video acerca de un accidente con un equipo con aceite mineral y vamos a hablar un poco. Entonces, las personas están diciendo que por esta falla, a más de 140,000 personas cercanas de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, están sufriendo porque no hay energía eléctrica. Entonces, es una subestación con un gran equipo, con transformador de potencia con aceite mineral que ha sufrido una falla y ocurrió un impacto catastrófico, una explosión con incendio y afectó toda a la infraestructura cercana del transformador en la subestación. Entonces, este tipo de riesgo de incendio en transformadores con aceite mineral no son poco comunes. Hay una estadística, una brochura de SIGRE, donde hay una estadística que se dice que para una flota de 400 a 800 transformadores por año, tenemos una falla con efectos catastróficos. Entonces, acá, efectos catastróficos, yo hablo de una explosión, de contacto de aceite mineral con aire, un incendio que se puede afectar los otros equipos cercanos de la subestación. Por veces se puede afectar a las personas que están cercanas de los transformadores. Y hay también una estadística de una empresa de seguridad llamada FM Global, que asegura muchas plantas de generación globalmente, que ha reportado pérdidas de más de $1.000 millones en 10 años en sus clientes por impactos catastróficos como estos en transformadores con aceite mineral. ¿Y qué tipo de alternativa nosotros tenemos en el sector eléctrico? Entonces tenemos líquidos alternativos más seguros. Y básicamente hablamos de alto punto de combustión. Un líquido alternativo con alto punto de combustión mucho conocido eran los líquidos a base de los PCBs, también conocidos como Ascarel. Pero por los años 70 se descubrió que son productos cancerígenos. Entonces se empezaron a desarrollar nuevas líneas de líquidos alternativos más seguros para reemplazar
a los PCBs del Ascarel. Entonces, la primera generación que desarrolló de líquidos aislantes de alto punto de combustión más seguros son los hidrocarburos de alto peso molecular, también del tipo silicona. Por los años 80 se desarrollaron los aceites sintéticos o ésteres sintéticos, mucho aplicables para temperaturas muy bajas, temperaturas ambientes muy bajas. Y la tercera generación de desarrollo de líquidos aislantes más seguros son los ésteres naturales o aceites vegetales. Cargill ha desarrollado esta patente desde los años 90. Tiene hoy la mayor base instalada de equipos con ésteres naturales. Entonces, hoy, produciendo este producto desde los años 90, tenemos este producto en más de 2.5 millones de transformadores. Entonces, tenemos la mayor base instalada y mucha experiencia. Y también conocemos muchas ventajas allá de la seguridad contra incendios, como la parte ambiental y también la extensión de vida de los papeles aislantes de los devanados, como vamos a ver en las próximas pantallas. Ahora, ¿qué es este aceite vegetal aislante o este fluido FR3? Entonces, es un líquido aislante hecho con una formulación especial que es hecho a base de éster natural que nosotros conocemos en sector eléctrico como aceite vegetal aislante. Es entonces un líquido aislante menos inflamable, recibe una clase K, una certificación como clase K, porque tiene un alto punto de combustión. Es hecho de base biológica, más de 98% hecho de aceite de soya. Entonces, este producto hecho por Cargill es base de aceite de soya. Es un producto importante cuando hablamos de protección ambiental o bajo impacto ambiental. Es un producto biodegradable y no tóxico. Características importantes también. Y también es una solución robusta, capaz de superar la vida útil de los transformadores. Entonces, es un producto que tiene una vida igual o mayor de la vida de transformadores. Entonces, hablamos de 25, 30 años como un líquido aislante. Como les dije, nosotros tenemos mucha experiencia produciendo esto a más de 25 años, más de 2.5 millones de transformadores. Tenemos validado en casos diversos todas las condiciones climáticas, tipos de clientes, aplicaciones, políticas de mantenimiento. Entonces, tenemos mucha experiencia que este es un producto robusto para uso en los transformadores. Haciendo una rápida comparación de los líquidos aislantes que tenemos en el sector eléctrico, entonces los típicos son aceite mineral, los aceites vegetales o éster natural, sintéticos y silicona. Haciendo un enfoque mayor en mineral con vegetal, de algunas propiedades o características importantes a los líquidos aislantes, por ejemplo, la base. Entonces, la base del aceite mineral es petróleo no renovable. La base del aceite vegetal FR3 es el aceite vegetal, caso de Cargill es hecho de soya. Una propiedad importante en los transformadores que es la capacidad dieléctrica. Entonces, si tenemos la capacidad dieléctrica del aceite mineral como referencia, la capacidad dieléctrica de FR3 es equivalente. Pero cuando hablamos de descargas parciales, el FR3 tiene una mejor performance cuando comparado con aceite mineral. Importante también para los transformadores es la capacidad de enfriamiento del líquido aislante. Entonces, los aceites vegetales tienen mayor viscosidad, pero también tienen una mayor transferencia, un mayor cambio de calor, porque hay un coeficiente de cambio de calor mayor en los aceites vegetales. Entonces, se cambia calor más eficientemente cuando comparado con los aceites minerales. Importante para los clientes que tengan transformadores llenos con aceite vegetal, que es posible tener todo tipo de diagnóstico. Entonces se puede hacer mantenimiento, sacar muestras de aceite, hacer pruebas laboratoriales como físico-químicas o de gases disueltos, y con eso obtener diagnósticos de la condición del aceite o la condición del transformador. Entonces, este trae mucha seguridad también a los usuarios de transformadores llenos con este líquido.
Importante propiedade também do ponto de vista de seguridade é o ponto de ignição ou ponto de combustão. Então, o aceite vegetal tem um ponto de combustão de 360 graus, que é mais que o doble do aceite mineral. Importante propiedade ambiental, a parte de biodegradabilidade. Então, o aceite vegetal tem uma biodegradabilidade rápida e definitiva. Por outro lado, o aceite mineral tem uma biodegradabilidade muito baja. Los aceites vegetales son hechos de base biológica, más de 98% de aceite vegetal. La resistencia a la oxidación, entonces también los aceites vegetales tienen muy buena resistencia a la oxidación para los equipos que sean sellados, que no tengan respiración libre. Tiene también una mejor performance a envejecimiento, entonces como les dije, 25, 30 años como vida útil de un líquido aislante. Y por todo este valor agregado tiene un costo litro por litro un poquito mayor que el costo del aceite mineral. Importante también para conocimiento de los usuarios, de transformadores con aceites vegetales, que hay un entorno normativo muy robusto acerca de la aplicación de aceites vegetales en transformadores. Entonces, tenemos normas internacionales como I3E de Estados Unidos, la IEC, que es una norma global. Tenemos también normas brasileñas, por ejemplo, como ABNT, como por ejemplo, tenemos normas específicas en Colombia, tenemos normas específicas en Ecuador. Entonces, muchos países ya desarrollaron sus normas locales para tratar de los temas de aceites vegetales. Importante que tenemos normas para diferentes temas, como por ejemplo para un líquido aislante nuevo, un aceite vegetal nuevo. Todas las características y propiedades están en estas normas. También para los usuarios de transformadores, tenemos normas con límites de mantenimiento. Entonces acá vamos a tener todos los límites, los valores que van a nos decir si el transformador está bueno o no, si el líquido tiene algún tipo de problema o no. Y también hay una norma específica para la interpretación de gases disueltos. Entonces, los gases generados en los aceites vegetales son los mismos generados en aceites minerales, pero en contenidos diferentes. Por esto que es necesario hacer una interpretación basada en una norma específica para aceite vegetal. Importante para los fabricantes de transformadores, hay normas que tratan de aislamientos de alta temperatura. Entonces, se puede explorar la mayor capacidad térmica de los aceites vegetales cuando impregnados con papeles impregnados con estos aceites vegetales. Entonces, los fabricantes pueden hacer proyectos diseños más optimizados, explorando la mayor capacidad térmica de los aceites vegetales. Entonces, esto también tenemos normas específicas. Y una norma también importante que tenemos es la parte de seguridad contra incendios. Entonces, también tenemos normas que tratan, por ejemplo, de riesgo a incendios en instalaciones eléctricas. Y estas normas ya reconocen los beneficios de seguridad de uso de equipos con este aceite vegetal más seguro, porque tiene mayor punto de combustión. Vamos a ver un poco de esta parte de seguridad en las instalaciones eléctricas en las próximas pantallas. Importante traer algunos números de la aplicación de este líquido aislante globalmente. Entonces, como yo he dicho, tenemos más de 2.5 millones de transformadores llenos con FR3 globalmente. Muchas empresas de energía eléctrica están cambiando sus especificaciones solamente para hacer la adquisición de transformadores llenos con este tipo de líquido aislante más seguro. Nosotros de Cargill hemos apoyado más de 50,000 transformadores de potencia llenos con este líquido y también más de 15,000 rellenos. Relleno es el proceso de cambio del aceite mineral original por aceite vegetal FR3 en equipos en servicio. Entonces también es importante línea de negocios para nosotros y es importante conocer que es posible también cambiar el líquido aislante original por FR3. Es solamente necesario hacer algunas análisis técnicas, pero es posible hacer el relleno, el cambio del aceite mineral original por aceite vegetal en transformadores en servicio.
Nosotros tenemos aprobado este líquido aislante en clases de tensión o voltaje hasta 765 kV. Tenemos muchos casos de éxito en equipos hasta 420 kV. En este momento estamos trabajando para buscar el primero 500 kV, el lleno con FR3. Tenemos todos los tipos de transformadores, casos de éxitos llenos con FR3, los pequeños aéreos, pedestales, sumergibles, autoprotegidos, transformadores de potencia generadores, autotransformadores, reactores de derivación, equipos rectificadores. Entonces tenemos casos de éxito en todos los tipos de transformadores. Y también importante que la mayoría de los grandes fabricantes de transformadores globalmente conocen FR3, conocen sus propiedades, sus características, están haciendo proyectos o diseños optimizados para explorar los beneficios de ese líquido aislante. Algunos casos de éxito que nos gusta mucho compartir con los clientes es que, por ejemplo, tenemos muchos casos de transformadores de distribución llenos con FR3. Entonces, son equipos que están especificados con, por ejemplo, elevación de temperatura promedio de los devanados de 55 a 65. Con esto no están explorando la mayor capacidad térmica del papel con líquido, y con esto están obteniendo mayor vida útil. Entonces los transformadores están teniendo una mayor vida útil en servicio. Con esto también se permite una mayor capacidad adicional, porque se puede en una situación de emergencia cargar más el transformador, calentar más el transformador sin consumo de vida útil. Entonces también se tiene una mayor capacidad de sobrecarga. Y también tenemos casos de clientes que están especificando mayores temperaturas de elevación promedio de los devanados, como por ejemplo 75-85. Entonces están explorando las mayores temperaturas permitidas para uso con aceites vegetales. Y con eso se están optimizando el uso de materiales y por veces recibiendo transformadores con menos materiales, transformadores menores, que por veces también se puede reducir las pérdidas sin cargas en estos equipos. Entonces, también es una alternativa de especificación de transformadores con mayores temperaturas para que se pueda optimizar el tamaño y el peso del equipo. Entonces, tenemos muchos casos de éxito, como yo he dicho, transformadores de distribución convencionales, aéreos, los pedestales, autoprotegidos, sumergibles, muchos casos de éxito. Uno de los clientes importantes en Sudamérica, por ejemplo, o Centroamérica también, es Colombia, el grupo por ejemplo, del grupo EPM, que desde 2018 especifica transformadores de distribución para las empresas del grupo EPM. Entonces, hoy hay una estimativa que el grupo EPM tiene más de 15,000 transformadores llenos con aceites vegetales. Otro caso también importante son las subestaciones compactas. Entonces, el uso de transformadores llenos con este líquido aislante más seguro permite un incremento en la seguridad contra incendio de las subestaciones. También, de acuerdo con las normas internacionales, se permite distancias reducidas entre equipos y edificaciones, y con esto se puede sacar los muros cortafuego. Todo esto permitido por normas. Entonces, también con menores distancias se puede proporcionar un uso mejor de la área de la instalación de la subestación. Se puede reducir el terreno. Y también sacando los muros cortafuegos, simplificando el sistema de sumidero, se puede producir importantes ahorros en parte de costos da parte civil laboral para la infraestructura eléctrica o la subestación compacta. Y uno de los casos de éxito que nos gusta mucho compartir es este caso en Brasil de una empresa llamada EDP Energia de Portugal, que está ubicando nuevas subestaciones compactas en los medios de los barrios populosos. Y estas subestaciones típicamente utilizan transformadores llenos con aceite vegetal FR3, como estas acá, en la parte de abajo a la derecha. Estos transformadores tienen FR3, son equipos de 20 MVA. Es posible ver que no hay una pared de cortafuego, lo muro cortafuego entre ellos.
Este muro externo es un muro para atenuación de ruido, porque hay muchas habitaciones cercanas de la subestación y estas subestaciones compactas cumplen con los requisitos de seguridad de cuerpo de bomberos y también cumple 100% con los requisitos de normas de seguridad contra incendios e instalaciones eléctricas. También tenemos casos de éxito importante en grandes transformadores de potencia para transmisión. Uno de los casos importantes es este caso en Italia, de la empresa de transmisión llamada Terna. Está especificando 25 autotransformadores llenos con FR3, equipos de 420 kV, uno de ellos como este acá a la derecha, verde, de 375 MVA, lleno con FR3. Acá en Brasil también tenemos una de las mayores empresas de transmisión de energía eléctrica llamada Eletronorte, que hoy tiene más de 21 equipos llenos con FR3, equipos hasta 245 kV como este acá a la derecha, este reactor de derivación en gris. Muchos casos de éxito también en la parte de energías renovables, como por ejemplo generación hidroeléctrica. Tenemos un caso en Estados Unidos donde tenemos los mayores transformadores generadores llenos con FR3, con aceite vegetal globalmente. Son 14 transformadores de 125 MVA, 10 de ellos de 345, como este es acá a la derecha, son los mayores equipos globalmente generadores. Acá en Sudamérica tenemos en Colombia, el grupo EPM tiene una usina de hidroeléctrica llamada Las Playas, donde tiene un equipo de 230 kV lleno con FR3, ubicado desde 2018. Muchos casos de éxito también en la parte de generación solar, entonces tenemos hoy más de 15 gigawatts de base instalada de equipos llenos con FR3. Casos en Brasil de, por ejemplo, granjas solares flotantes, donde tenemos un equipo de 4 MVA lleno con FR3. Muchos casos en China también, granjas solares con plataformas fijas, como estas acá, donde tenemos más de 130 transformadores con FR3. Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalles de las ventajas del aceite vegetal cuando comparado con el aceite mineral. Entonces, empezamos hablando de una importante ventaja que es la seguridad contra incendio. Entonces, el uso de transformadores con FR3 son más seguros cuando comparado a transformadores con aceite mineral. ¿Y por qué esto? Porque el aceite vegetal tiene un mayor punto de combustión o punto de ignición porque tiene 360 grados. Y este es importante porque, por ejemplo, estamos hablando de un punto de combustión que es más que el doble del aceite mineral. Importante que más de 25 años produciendo este producto y más de 2.5 millones de transformadores en el sector eléctrico global, tenemos cero histórico de incendios reportados. Entonces, no hay ningún incendio, caso de transformador que ha sufrido una falla y que ha quedado incendio lleno con FR3, cero. Importante también que esta propiedad de mayor punto de ignición trae mucha seguridad a la instalación. Y este producto de Cargill tiene dos certificados importantes. Certificado de FM y WELL, que son órganos certificadores internacionales. Y nosotros tenemos una certificación de que este producto es un fluido clase K, con alto punto de combustión, menos inflamable. Y esta certificación es importante porque cuando hablamos de instalaciones eléctricas, de proyecto de diseño de subestaciones, las normas internacionales, una de las más importantes es la IEC 61936, parte 1, trata del riesgo de incendios en infraestructuras eléctricas. Y esta norma y otras también reconocen los beneficios de uso de transformadores con alto punto de combustión o clase K. Como vamos a ver acá, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos subestaciones con equipos con aceite mineral, entonces tenemos los muros cortafuego, sistema automático de extinción de incendio,
el sistema de sumidero con caja de rocas. Ahora, cuando tenemos una subestación con transformadores con FR3, se puede sacar los muros cortafuego, se puede tener distancias reducidas, se puede tener el sistema de sumidero compacto y simplificado, y con todo eso obtener un ahorro en el diseño de la subestación, una optimización del uso de terreno y también un ahorro en la parte civil por materiales o parte de mano de obra en la parte de la infraestructura. Entonces, tenemos ventajas importantes de reconocimiento de seguridad de este líquido aislante de alto punto de combustión. Cuando hablamos de una segunda importante ventaja del aceite vegetal, cuando comparado con aceite mineral, es acerca de los impactos ambientales o de sus propiedades ambientales. Entonces, el aceite vegetal es fácilmente biodegradable, prontamente biodegradable. Es hecho con más de 98% de base biológica es hecho de aceite de soya. Por otro lado, es conocido que la biodegradación del aceite mineral es muy, muy baja. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de ventajas ambientales, hay un riesgo de una falla de un equipo o de un derrame eh, en la naturaleza y hay impactos diferentes en los dos tipos de líquidos aislantes. Entonces, cuando hablamos de un derrame o una fuga de aceite mineral, hay una infiltración muy rápida en suelo que se puede quedar y contaminar hasta las aguas subterráneas. Caso entre en contacto también con las aguas, como es un producto tóxico, vas a afectar la vida acuática. Y cuando hablamos de remediación en caso de una fuga de aceite mineral, tiene que hacer una remediación muy costosa porque se tiene que sacar una gran cantidad de suelo donde se tiene que hacer la correcta remediación. Entonces hay un costo de remediación de aceite, de una fuga de aceite mineral muy alto. Por otro lado, cuando hablamos de las propiedades del aceite vegetal, entonces no es tóxico, es un producto biodegradable. En caso de una fuga, vas a tener una infiltración más lenta y con eso vas a tener una remediación superficial. Y como el producto es biodegradable, la remediación es menos costosa y genera menos trabajo para la remediación. En caso de contacto de este aceite vegetal con agua, como no es tóxico, no vas a afectar la vida acuática. Entonces, por todas estas propiedades ambientales y no toxicidad y prontamente biodegradable, cuando hacemos una comparación de remediación, la remediación de los aceites vegetales tiene mucho menor costo cuando comparado con los aceites minerales. Importante también cuando hablamos de clientes que tienen sus políticas, sus objetivos de sostenibilidad, el uso del aceite vegetal puede ayudar a estas empresas a cumplir con sus objetivos de sus políticas de sostenibilidad. ¿Y por qué esto? Porque aceite vegetal FR3 es hecho de materia prima 100% renovable, base totalmente biológica. Es un producto más seguro para personas y medio ambiente, como nosotros hemos visto. No es tóxico, es biodegradable. Ah, bajo impacto ambiental en caso de una fuga, también como nosotros hemos visto en la última pantalla. Con esto también en caso de una fuga genera costos menores de remediación. Importante que es un producto que tiene carbono neutro, una huella de carbono neutra en su cadena de fabricación. Es un producto que promueve una mayor vida útil de los activos, de los transformadores, como vamos a ver en las próximas pantallas. Y con esto nosotros estamos generando menos residuos a la naturaleza. Y también se puede contribuir con la economía circular. ¿Por qué? Porque después de vida útil como líquido aislante, y entonces hablamos de 25 o 30 años, se puede hacer un reciclado, se puede reciclar este producto y producir otros productos, como por ejemplo, se puede producir jabón, se puede producir lubricantes con base en este biodiesel. Entonces, se contribuye con la economía circular. Y una otra ventaja, una tercera importante ventaja del aceite vegetal cuando comparado con aceite mineral, es la parte de saturación a humedad. Entonces es conocido que
los aceites minerales tienen baja saturación de humedad y que cuando tienen mayor contenidos de humedad o de agua en este aceite mineral, hay una reducción de la capacidad dieléctrica de los aceites aislantes minerales. Por otro lado, el aceite vegetal FR3 tiene una mayor saturación a la humedad, 10 veces mayor que aceite mineral. Y entonces con esto es posible permitir que con mayores contenidos de agua o de humedad en aceite, no hay una pérdida de capacidad dieléctrica. Entonces se puede tener mayores contenidos, por ejemplo, ppm de agua en el aceite vegetal, y el aceite vegetal no vas a perder, por ejemplo, la rigidez dieléctrica. Importante también, cuando hablamos de humedad, que por ser un producto más higroscópico, vas a tener una degradación más lenta de los papeles aislantes. Se vas a sacar la humedad de los papeles sin perder rigidez dieléctrica y con esto reducir la degradación de los papeles, como vemos acá. Entonces, ¿por qué que nosotros decimos que el uso de papeles aislantes impregnados con aceite vegetal tiene una mayor vida útil de los papeles? Con eso también extendiendo la vida útil de los transformadores. Porque los aceites vegetales FR3 mantienen los papeles aislantes más secos. ¿Y cómo esto? Primero porque es más higroscópico. Entonces, es un aceite que vas en una condición de equilibrio en un equipo sellado, cualquier humedad presente en los materiales aislantes van a migrar para el aceite. Y como nosotros hemos visto, el aceite tiene una mayor saturación a humedad. No vas a perder rigidez dieléctrica porque tiene más contenido de humedad. Entonces, siempre vas a, en una condición de equilibrio, sacar la humedad de los papeles. Y también hay un proceso químico continuo llamado hidrólisis, donde la formulación del aceite vegetal vas a consumir las moléculas de agua presentes en los materiales aislantes. Entonces, toda vez que calentamos un transformador, el calentamiento hace con que se rompan las fibras de la celulose del papel y este rompimiento libera moléculas de agua. Este es básicamente uno de los procesos de degradación de los papeles. Ahora, esas moléculas de agua generadas en esta degradación son consumidas por la formulación química de los aceites vegetales. Entonces, por todo esto, vas a promover un secado continuo. Importante también que los papeles cuando impregnados con este tipo de líquido aislante tienen una degradación más lenta cuando comparado con la degradación de los aceites minerales. Entonces, el papel cuando impregnado, sumergido en aceite vegetal, se degrada más lentamente. Una de las propiedades importantes para hacer la evaluación de esto, por ejemplo, es grado de polimerización, GP. Entonces, hay una pérdida de GP más lenta en los transformadores que tienen papeles sumergidos o impregnados con FR3. Entonces, este proceso que llamamos de secado continuo es importante porque vas a mantener los papeles aislantes más secos en transformadores llenos con FR3. Y nosotros conocemos que cuando hablamos de transformadores, perdón, papeles aislantes más secos son claves para reducir la degradación de los papeles. Perdón. Y también es reconocido que cuando tenemos papeles aislantes más secos y bobinados más secos, nosotros podemos permitir la expansión de la capacidad de carga del transformador. Y también devanados más secos se permite también condiciones de sobrecarga más seguras. En caso de una emergencia, como los devanados están más secos, se puede tener una sobrecarga más segura a los transformadores. Y como tenemos parte activa más secas, estamos reduciendo el riesgo de fallas dieléctricas y con esto estamos posponiendo la posibilidad de reemplazo de transformadores también. Importante. Y cuando hablamos de transformadores de potencia, los grandes transformadores, podemos, con este secado continuo, podemos evitar intervenciones para eliminación de agua en la parte activa. Entonces, con todo esto, estamos generando menos mantenimiento y tenemos un ahorro en la operación de los transformadores.
Importante también para los usuarios de transformadores con aceites vegetales que las evaluaciones que son hechas en transformadores Linux con FR3 son las mismas típicas o tradicionales hechas en transformadores con aceites minerales. Las mismas pruebas laboratoriales, los mismos intervalos de análisis de muestras en aceites vegetales son las mismas. Por supuesto también que los equipos laboratoriales son los mismos, mas por veces los métodos de análisis pueden ser diferentes. Por eso es que las interpretaciones tienen que ser basadas en normas específicas de aceites vegetales. Como yo he dicho, hoy nosotros tenemos un entorno normativo muy robusto que nos presenta métodos específicos para hacer análisis en gases, de gases disolvidos y también físico-químicos en aceites vegetales. De forma adicional a las normas, nosotros tenemos también guías técnicas que también pueden apoyar nuestros clientes cuando hablan de análisis, de evaluación de aceites vegetales. Y también parte de mi trabajo es hacer el soporte técnico a cualquier inquietud de nuestros clientes. Cuando hablamos, importante también, cuando hablamos de puesta en servicio de instalación de transformadores Linux con FR3, también los mismos procedimientos que tenemos para transformadores con aceite mineral, vamos a tener con transformadores con aceite vegetal. Por ejemplo, el termovacío, el mismo equipo de termovacío que se utiliza para una puesta en servicio de un equipo con mineral se puede utilizar para vegetal. La recomendación de Cargill es que se haga una limpieza en equipo para que no haga una contaminación. Entonces, la sugerencia es que se llene un poco este equipo, que se haga una circulación para que se haga una limpieza de las cámaras, de las tuberías, de las válvulas, para que con esto no tenemos ningún tipo de contaminación de diferentes tipos de líquido aislante. Pero el equipo es el mismo. La recomendación de Cargill también es que se cambie el sistema el filtro. Entonces, que se tenga un filtro dedicado a los aceites vegetales y que cada vez que vas a cambiar el líquido del tratamiento, que se también cambie el filtro. La recomendación también del llenado de los transformadores son los mismos, que se llene en vacío con aceite caliente de la parte de abajo a la parte de arriba. Entonces, las mismas recomendaciones de llenado de transformadores pueden ser aplicadas para transformadores con aceites vegetales. Entonces, me gustaría de cerrar la presentación. Vamos a estar abiertos a las dudas, a las inquietudes, pero me gustaría de cerrar la presentación les diciendo que transformadores llenos con FR3 son transformadores más seguros, más sostenibles, también equipos más confiables y más resilientes. Una vez más, gracias por la oportunidad de presentarles un poco de la aplicación de los aceites vegetales en transformador. Estoy a sus órdenes en casos de dudas, de alguna inquietud. Por favor, déjenme ayudarlos. Gracias. No, excelente como siempre, Roberto. Siempre son presentaciones de excelente nivel. Y muchas gracias siempre por darnos ese apoyo. También a Jesús, que ahí también encendió la cámara. Buenos días. Bueno, ahí se nos unieron varias personas en el que está transcurriendo la presentación. Entonces, creo que tienen los micrófonos habilitados por si quieren hacer algún comentario o si tienen alguna pregunta. Importante les decir, José Pablo, que vamos a compartir este material de las presentaciones y también compartir los materiales técnicos de Cargill con los participantes. Perfecto, perfecto. Ahí nos escribe que Carlos Porros, que muchas gracias, que excelente presentación y que muy interesante. Sí, ahí, como dice Roberto, les vamos a enviar la presentación. También les voy a enviar la grabación para que la compartan con alguien que no pudiera asistir. No sé, Jesús, si vos tenés algo que comentar. Pues no, dar las gracias a los que participaron y pues estamos a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta nos pueden contactar vía correo electrónico o a través de Sumatel y poder apoyarlos en cualquier
pues necesidad que tengan del producto, de información técnica, de soporte, cualquier otra cosa, ¿no? Juan Carlos, ahí levantaste la mano. ¿Vas a comentar algo? Adelante. Hola, sí. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, bien. Juan Carlos Bogantes, de la empresa de servicios públicos Heredia, ESPH. Ok, excelente presentación, de verdad, muy buena. Gracias por la invitación. Sí tengo un par de consultas para, creo que en este caso, don Jesús. O no, bueno, no sé, don Roberto más bien, que es el que está dando la presentación. En el momento en que vayamos a hacer, digamos, el cambio del aceite de un aceite mineral, ¿verdad? Para un aceite vegetal, el equipo utilizando como, ok, la máquina de termovacío, ¿verdad? Nosotros, ok, sacamos el aceite del equipo, ¿verdad? Digamos, del caso del transformador, ¿verdad? Que vamos a cambiar el aceite. Eso pues le va a quedar internamente una cantidad X de aceite, ¿verdad? Del aceite mineral, ¿verdad? Como cuánto sería lo normal que él puede soportar ahí adentro. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Déjeme compartir una pantalla aquí para apoyar la explicación que vamos a tener. Entonces, usted está correcto, es posible hacer este relleno. Déjeme compartir la pantalla para apoyar la respuesta. Confirme que está mirando mi pantalla, por favor. Correcto, sí, la estoy mirando, ahí la veo. Perfecto. Entonces, importante algunos aspectos acerca de este relleno, Juan Carlos, que los dos tipos son miscibles, completamente miscibles. Entonces, aceite mineral es completamente miscible con aceite vegetal. Algunos aspectos importantes cuando hablamos de cambio de aceite. No es posible hacer cambio con aceite tipo silicona, porque los dos tipos no son miscibles. Ok. En este sí. caso, ¿cierto? Cuando hablamos de equipos que tienen respiro libre, nosotros tenemos que proveer o hacer algún tipo de modificación externa para agregar un sistema de sellado a los transformadores. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha tenemos dos equipos. El equipo verde está con aceite vegetal, el equipo gris está con aceite mineral. En este conservador no tenemos bolsa o vejiga de goma. Entonces, en los transformadores viejos, antiguos, los aceites minerales se quedaban en contacto permanente con el aire ambiente. Pero cuando cambiamos para aceite vegetal, es importante agregar algún sistema de sellado. En este caso, para equipos mayores, Juan Carlos, tenemos un sistema de como si fuese un pulmón externo. En este cilindro externo tenemos una bolsa o una vejiga de goma que hace la respiración de transformador. Entonces, con esto mantenemos el equipo sellado y con esto mantenemos las propiedades originales de los aceites vegetales. Importante también cuando hablamos de relleno, Juan Carlos, que es necesario hacer una evaluación de los equipos si no tiene ningún problema existente. Porque muchos clientes nos llegan a Cargill y nos dicen, me gustaría hacer un relleno. Perfecto, me dé algunas informaciones técnicas del transformador. Y cuando yo recibo, por ejemplo, un análisis de gases disueltos, la interpretación me dice que hay un punto caliente o que hay descargas parciales. En estos casos, nosotros no recomendamos el cambio. Los transformadores que van a recibir el aceite tienen que estar saludables. El aceite vegetal no es mágico, no vas a resolver problemas dieléctricos dentro del equipo. Entonces, nuestra recomendación es que se haga este cambio solamente para transformadores saludables. En caso de una reforma, de un mantenimiento, entonces el transformador tiene que estar perfecto para recibir el aceite vegetal. Importante también, y vamos a compartir con usted, que vas a contestar en detalles su pregunta, Juan Carlos. Nosotros tenemos un guía técnico muy bien detallado que trata del proceso de relleno. Entonces, este guía vamos a compartir con usted. Correcto. Y como usted dice, es importante
el residual de aceite mineral cuando hablamos de ese proceso. Básicamente, Juan, ¿qué es este proceso? Entonces, tiene que drenar, bajar el aceite mineral original, dejar la parte activa un tiempo de goteo para que este aceite mineral escurra. Después hacer un enxágue de la parte activa con aceite vegetal caliente. Ajá. Después un nuevo tiempo de goteo para que de nuevo escurra este Ajá. aceite hecho para enxágue. Después retirar todas las impurezas, este aceite hecho para enxágue, retirar del fondo de la cuba del transformador, hacer un descarte de esto y solamente después llenar con aceite vegetal caliente nuevo. Básicamente, estos son los pasos principales del proceso de relleno. Correcto. Correcto. Y una cosita más importante, Juan Carlos. Sí. Nuestra experiencia muestra que alguna cosa como de 3 a 4% del aceite original mineral se queda impregnado en los materiales aislantes. Aislante, sí. Sí. Tanto en la bobina como en el papel, como en toda esa parte. Todos los materiales aislantes de la parte activa. Entonces, nuestra experiencia muestra que cuando las empresas que hagan los servicios están siguiendo este guía, alguna cosa como 3 a 4% es típico. Ajá. Ahora, ¿por qué que es importante seguir este proceso? Porque nosotros, como esta gráfica acá, aparte de abajo a la derecha, tenemos hecho pruebas de punto de combustión con diferentes mezclas de mineral con vegetal. Y por acá es importante tener en cuenta que cuando tenemos más que 8% de mineral dentro del vegetal, el punto de combustión se baja de los 300 Sí. grados. ¿Y por qué 300 grados es importante? Porque es límite del certificado de líquido aislante más seguro, menos inflamable. Entonces, Correcto. 300 es una referencia importante. Perfecto. Entonces, por eso que es límite de 7 a 8%, porque cuando tenemos más que 8% de mineral, el punto de combustión de vegetal se baja de los 300. Ah, ok. Y Sí, no porque decías en la presentación, perdón, decías en la presentación que la temperatura, bueno, para la combustión en el vegetal es de 360 grados, ¿verdad? Sí, es verdad. El punto de combustión, como vemos acá, es 360 grados. Pero en caso de un relleno, si hay un contenido residual de mineral dentro de vegetal, este contenido se queda crítico o importante cuando se queda mayor que 8%. Mayor que 8. Sí, porque se baja muy rápidamente el punto de combustión. Correcto. Y importante que tenemos muchos casos de éxito de relleno. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas que están haciendo la reforma de miles de transformadores aéreos y esta reforma está haciendo la reforma de los bobinados y también están haciendo el cambio de mineral por vegetal. Entonces, muchos miles de casos de éxito. Ya. También tenemos casos de éxito en grandes transformadores. Uno de los casos en Chile. 4 transformadores rectificadores, cada uno de ellos con más de 50,000 litros de líquido aislante que fueron cambiados en sitio. Entonces también es un proceso exitoso para hacer en sitio este cambio de aceite para grandes transformadores. Correcto. ¿Cierto? Muy bien. Gracias. Otra consulta. Los filtros que vamos a usar en la máquina de termovacío es de las mismas 5 micras, 10 micras que del aceite mineral. Sí. 5 micras es el que se sí, utiliza, sí. exacto. El Roberto, mismo, sí. Perdón, es de 5 micras y el mismo filtro. Hay una pregunta sobre lo que acabas de terminar que me gustaría que contestáramos, que dice, ¿es cierto que ante una reparación al transformador rebobinado del mismo es más complicado y costoso cuando se usa el aceite vegetal? No, el mismo procedimiento que se tiene para hacer un reparo, una reparación o un mantenimiento son los mismos procedimientos. Hay que tener en cuenta alguna atención cuando hablamos de tiempos de exposición de materiales impregnados con aceites vegetales. Entonces,
En las empresas que hagan las reformas o que hagan algún tipo de mantenimiento, tienen que tener en cuenta que hay algunos tiempos máximos de exposición, pero no hablamos de nada mucho diferente de que las empresas platican hoy en reforma o en mantenimiento. Entonces, hay sí que tener en cuenta que hay tiempos máximos de exposición de materiales impregnados con FR3 y hablamos de tiempos máximos de exposición al aire ambiente. Entonces, cuando vas a sacar una parte activa de una cuba, desencubar una parte activa, tiene que tener en cuenta que hay límites de exposición de esos materiales impregnados. Solamente esta. Los procesos de reforma, hay sí un otro punto importante porque cuando tenemos materiales impregnados con aceites vegetales, no es permitido que se haga el secado, por ejemplo, en un horno con circulación de aire caliente, porque esta circulación de aire caliente puede impactar a la impregnación de los materiales aislantes y puede danificar el aceite vegetal y puede empezar un proceso de polimerización del aceite. Entonces, el único proceso que es diferente es que se tiene que hacer un secado en la propia cuba del transformador, haciendo, por ejemplo, una circulación de aceite vegetal caliente. No es posible secar materiales impregnados con aceite vegetal en un horno de circulación de aire caliente. Perfecto. Si no tenemos ninguna otra pregunta. Hola, sí. Bueno, adelante. Tengo una consulta más, es Juan Carlos Bogantes. Para cuando, digamos, de acuerdo a la norma esta para el aceite vegetal que indicas ahí, la D6871, digamos, comparada con el aceite mineral, los valores, ¿cómo son? ¿Son más altos? ¿Son más bajos? Perdón, ¿hablas de la norma cuál específica de gases disueltos? No, creo que es esta, la D6871, creo que es la parte dieléctrica del aceite. ¿Es esa? No. Déjeme compartir acá, vamos a ver. Como decir, creo que esa es la de la resistencia dieléctrica. Sí, la resistencia dieléctrica del aceite vegetal es equivalente del aceite mineral. Entonces va a dar más o menos como los mismos resultados. Sí, sí. A la hora que hacemos, perdón, a la hora que usamos, digamos, este famoso chispómetro ahí, ¿verdad? Para medir la parte dieléctrica, ¿verdad? De acuerdo a la norma y de acuerdo a los cilindritos, ¿verdad? Y al gap que tienen en medio de los dos. Sí. Vas a tener valores tan altos cuanto de los aceites minerales. Pero usted está correcto, es necesario hacer una interpretación basada en las normas y los métodos específicos para los aceites vegetales. Y esto es mucho conocido por las personas del laboratorio porque es conocido que hoy hay normas específicas para interpretaciones de métodos de pruebas en los aceites vegetales. Ok. Listo, muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra? Si no es el caso, bueno, Roberto, Jesús, agradecerles por todo este año, ¿verdad? Que realizamos los diferentes webinars. También a los presentes, gracias por participar. Y no sé, Roberto, Jesús, algunas palabras para este cierre, este último webinar del año. No, pues agradecerles a Sumatel su apoyo siempre en Costa Rica, y pues reiterarles, ¿no? Que estamos a sus órdenes, para cualquier apoyo técnico de producto, vaya. Y hay algo muy importante, o sea, si tienen algún servicio que hacer o algún transformador con problemas o diseñar algún nuevo transformador, también podemos apoyarlos en esos casos, ¿no? Una vez más, gracias Sumatel por la oportunidad, por el trabajo hecho en Costa Rica y felicitaciones por el trabajo en aceites vegetales en Costa Rica. Gracias. Y feliz fin de año. Gracias.
Perfecto, igualmente. Hasta Muchas luego. gracias a todos y bueno, por supuesto, nos vamos a ver el próximo año. Entonces, que pasen un buen fin de año y nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta Saludos. luego. Hasta luego.